Crees que conoces a tu familia. Yo también creía conocerla. Pero entonces, la cruda realidad me impactó como un rayo. Mi propia hermana, Yasmín, me estaba robando en secreto al hombre en quien confiaba, el hombre que creía que sería mi futuro, y estaba embarazada de él. 6 meses de mentiras, 6 meses de traición, que culminaron con ella caminando hacia el altar mientras yo aún intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Cada dulce recuerdo que compartimos se convirtió en una herida sangrante. ¿Cómo podría olvidar los momentos en que nos prometimos estar siempre la una para la otra, solo para ser traicionadas por la que llamaba hermana? Todo destrozado, la confianza, el amor, la familia, todo reducido a cenizas de dolor y engaño. Y todo se vuelve más oscuro. No te lo vas a creer cuando te diga que los planes de Yasmín llegaron al extremo de planear envenenarme. Las batallas a puerta cerrada, los juegos mentales retorcidos, los sollozos ahogados de corazones rotos mezclados con lágrimas falsas, todo se intensificó. Cada día, la guerra dentro de mi familia se enfriaba más, llena de manipulación, astucia y traiciones que jamás imaginé. Pero esto es más que una tragedia. Es un viaje de supervivencia, sanación y una fuerza inquebrantable. Soy Rachel, y estoy aquí para acompañarte en los momentos más oscuros y los más tenues destellos de esperanza, mientras lucho por recuperar mi vida y proteger a mis seres queridos. Todo comenzó con recuerdos. Tardes cálidas llenas de risas, secretos susurrados entre dos hermanas que se juraron siempre estar juntas. Yasmín y yo éramos inseparables, unidas por años de sueños compartidos y promesas tácitas. Pero ese vínculo se rompió el día que descubrí la verdad. Nunca imaginé que la traición vendría de alguien tan cercano, alguien a quien llamaba hermana. Pero allí estaba ella, Yasmín, involucrada en secreto con Darren, mi novio, el hombre que creía que sería mi futuro. Durante 6 meses agonizantes, mensajes ocultos, llamadas telefónicas silenciosas y engaños tejieron una oscura red a mis espaldas, corrompiendo los cimientos de mi hogar. El día que supe que Yasmín estaba embarazada de Darren y se había casado con él ocultándomelo todo, mi mundo estalló. Ese momento no solo fue desgarrador, sino devastador. Los recuerdos de nuestra hermandad de repente se sintieron como una amarga burla, en ruinas bajo la fría realidad. Durante la turbulencia, Miles, mi prometido y mi apoyo incondicional, fue mi ancla en medio de la tormenta. Mamá y papá, antaño pilares de justicia, se vieron destrozados, atrapados en una lucha insoportable entre proteger a sus hijas y afrontar verdades dolorosas. Recuerdo aquella fatídica cena, un frágil intento de unidad familiar donde la tensión era tan intensa que era palpable. La sonrisa fría e indescifrable de Yasmín me dio escalofríos, mientras las miradas ansiosas de mamá nos cruzaban, incapaces de sanar la creciente brecha. En mi interior, rugía una tempestad. Ira, profunda tristeza y una imperiosa necesidad de recuperar mis fragmentos destrozados. El mundo familiar que conocía se desmoronó, reemplazado por un campo de batalla de confianza rota y vínculos fracturados. Sin embargo, en medio de este caos, surgió una conclusión crucial. Esta historia no era solo una historia de traición, sino un viaje para reconstruir y resurgir de las cenizas. A medida que caía la oscuridad, los susurros del pasado chocaron con nuevas y duras realidades, señalando que la verdadera lucha apenas había comenzado. Se suponía que la mesa del comedor sería un lugar de reencuentro, un momento de sanación. En cambio, se convirtió en el escenario de una guerra donde las palabras eran armas y cada mirada, una acusación silenciosa. Mientras Yasmín permanecía sentada allí con esa sonrisa fría e insondable, el abismo entre nosotras se ensanchó hasta convertirse en un cañón de traición. La mirada de mamá se movía nerviosamente entre Yasmín y yo. Vi el conflicto que se desataba en su interior, el instinto maternal de protección, chocando con la creciente comprensión de que la verdad que había evitado durante tanto tiempo era ahora innegable. Papá permaneció sentado estoicamente, pero su mandíbula apretada delataba la agitación que bullía bajo la superficie. La voz de Yasmín rompió el tenso silencio, impregnada de veneno disfrazado de inocencia. Crees que me conoces, Rachel, pero no es así. Darren y yo, es complicado. Sus palabras eran un espejo distorsionado, reflejando el caos que había desatado. Cada frase era una maniobra calculada,
diseñada para culpar a otros, confundir, dominar. Miles me apretó la mano por debajo de la mesa. Su apoyo silencioso fue un salvavidas en medio de la tormenta. Saldremos de esta, susurró, apoyándome cuando la tormenta amenazaba con abrumarme. Linda, amiga de la familia y quien nos conocía desde la infancia, intentó mediar, pero sus súplicas fueron ahogadas por las voces que se alzaban. No se trata solo de Darren, dije finalmente, con la voz temblorosa, entre rabia y dolor. Se trata de confianza. De las mentiras que han envenenado cada rincón de esta familia. La habitación se volvió más fría, la tensión más densa. Los secretos se derramaron como lluvia tóxica. Las amenazas veladas de Yasmín, las acusaciones susurradas entre hermanos, la desesperación silenciosa de los padres, todo escrito con gran claridad en el aire. Más tarde, a puerta cerrada, emergió el arma más afilada, una grabación oculta. La escalofriante confesión de Yasmín sobre un plan más oscuro de lo que podía soportar. Su intento de envenenarme. Al escuchar su voz desprovista de pretensiones, la habitación dio vueltas. La traición ya no era solo emocional, se sentía letal. A medida que mis emociones se descontrolaban, me vi obligado a afrontar no solo la traición de Yasmín, sino también las fracturas dentro de mi propia familia. El vínculo, antes inquebrantable, se había roto, dejando al descubierto las terminaciones nerviosas del dolor, la ira y la duda. Sin embargo, en medio del caos, encontré una frágil determinación. Esta confrontación fue solo el comienzo de una batalla más profunda. Una prueba de fuerza, supervivencia y la lucha por recuperar mi verdad. Los días posteriores a la tormenta se sintieron como caminar entre una niebla fría e interminable, cada paso incierto, cada respiración cargada con el peso de lo perdido. La traición, la confianza rota, la familia destrozada. Todo dejó cicatrices más profundas de lo que jamás imaginé. Pero entre los escombros, una tenue luz brilló. La esperanza de sanar, la promesa de un nuevo comienzo. Miles se convirtió en algo más que mi compañero. Era mi ancla, mi brújula en el caos. Su apoyo incondicional no solo me reconfortaba, sino que me salvaba la vida. Recuerdo una tarde tranquila, mucho después de que el mundo se hubiera dormido, cuando me sujetó suavemente las manos temblorosas y me dijo: construiremos algo nuevo, algo más fuerte. Paso a paso. Fue la primera vez que realmente creí que las piezas rotas algún día podrían recomponerse. Pero la sanación no fue lineal. Algunas mañanas, los recuerdos me azotaban como olas, destellos de la sonrisa de Yasmín, la tensión sofocante en las cenas familiares, la amargura de la traición. No era fácil soltar la ira ni acallar las preguntas que me atormentaban. ¿Por qué? ¿Cómo podía alguien tan cercano ejercer tanta crueldad sin remordimiento? Y luego estaba la familia, todavía frágil, todavía dividida. Mamá y papá estaban atrapados en su propia confusión, con la culpa y el arrepentimiento ensombreciendo sus ojos. Su silencio a veces parecía otra forma de traición. En ese paisaje fracturado aparecieron caras nuevas, amigos como Sara, que me escuchaba sin juzgarme durante mis noches más oscuras, terapeutas que me ayudaron a desenredar la maraña de dolor y rabia que había en mi interior. Y mis hijos, inocentes y llenos de luz, cuyas sonrisas me recordaban a diario porque debía luchar. Cada celebración de cumpleaños, cada cena familiar tranquila con Miles y los niños, se convertía en un pequeño acto de rebeldía contra el pasado, una declaración de que la felicidad no solo era posible, sino esencial. Sin embargo, bajo esos momentos de paz se escondían las aristas del trauma. La sanación fue gradual, frágil y requirió una valentía que desconocía. Empecé a comprender que recuperarme significaba más que seguir adelante. Significaba recuperar mi historia, redefinir mi familia y redefinir el amor a mi manera. Significaba mantenerme firme, a pesar de las heridas, y negarme a dejar que la traición dictara mi futuro. Pero justo cuando encontraba un equilibrio tentativo, las sombras del pasado amenazaban con resurgir. Las manipulaciones de Yasmín no habían terminado, y el campo de batalla estaba cambiando de la angustia privada a las guerras legales públicas. Cuando la tormenta finalmente estalló en el tribunal, me enfrenté a una nueva clase de batalla. Una en la que la verdad, la justicia y el naufragio de nuestra familia se sopesarían bajo una luz fría e implacable.
La traición de Yasmín había sido más que solo emocional. Había traspasado límites peligrosos, y la ley era ahora el escenario del juicio. El juicio fue agotador. Miles y yo presenciamos días de testimonio, cada palabra un doloroso recordatorio de la traición de Yasmín. Las pruebas eran abrumadoras, confesiones grabadas, llamadas telefónicas incriminatorias, el escalofriante audio donde Yasmín admitió haber conspirado para envenenarme. La mirada severa del juez pareció romper la tensión en la sala, donde cada testigo exponía un nuevo hilo de la maraña que Yasmín había tejido. Mientras sus abogados intentaban presentar una imagen más suave, la hermana desesperada, la mujer que luchaba bajo el peso de sus decisiones, la fiscalía expuso la crueldad calculada que se escondía tras la fachada. Amigos y familiares fueron llamados a declarar, revelando la manipulación y las mentiras que habían contaminado cada rincón de nuestras vidas. Linda, nuestra vieja amiga de la familia, compartió su angustia al presenciar cómo se desarrollaban los juegos fríos de Yasmín, mientras incluso mamá y papá flaqueaban bajo el peso de las dolorosas verdades. En mi interior, lidiaba con emociones complejas. La reivindicación se enfrentaba a un dolor residual. Esta victoria legal fue agridulce. La justicia llegó a costa de fracturas familiares irreparables. La sentencia de Yasmín fue severa e innegable. Se le quitó la libertad, se le quitó el control sobre su vida y sobre los hijos que una vez intentó usar como peones. Mientras tanto, las consecuencias se extendieron más allá de los muros del tribunal. Mis hijos estaban protegidos, amados con fervor por miles y por mí, pero los ecos de la traición y la pérdida persistían. Durante las noches y los momentos de tranquilidad, lidié con la realidad de que la sanación no era inmediata y que las cicatrices permanecerían. Tras las rejas, el mundo de Yasmín se redujo a la soledad y el arrepentimiento, despojada de sus tácticas manipuladoras. La imagino sola, sin poder, derrotada no solo por la ley, sino por consecuencias que nunca llegó a comprender del todo. La mujer que una vez fue segura de sí misma, reducida a sombras y silencio. Las secuelas de la traición y las batallas legales impactaron profundamente los corazones y las mentes de todos los involucrados, especialmente los niños, que se encontraron víctimas involuntarias de un legado familiar fracturado. Ver crecer a mis propios hijos entre las cicatrices de esta dura experiencia fue una bendición y un recordatorio constante de lo que habíamos perdido y de lo que debíamos proteger. Recuerdo los momentos de silencio en los que mi hija mayor preguntaba, con voz temblorosa, «Mamá, ¿por qué no está la tía Yasmín? ¿Por qué la gente habla de ella como si fuera una desconocida?» Cada pregunta me llenaba de culpa y dolor. ¿Cómo podía protegerlas de las duras verdades sin manchar su inocencia? El impacto psicológico era real, la confusión, el miedo y la tristeza nublaban esos ojos jóvenes, y sabía que el silencio no era la solución. Para comprenderlos y apoyarlos mejor, busqué la ayuda de profesionales como la doctora Evelyn Harper, una compasiva psicóloga infantil que guió con delicadeza a nuestra familia a través del laberinto del trauma. Me explicó que el perdón no se trata de olvidar ni excusar la traición, sino de liberarnos de las cadenas de la amargura que amenazaban con envenenar nuestro futuro. Esta comprensión dio inicio a un proceso lento y doloroso, no solo para mí, sino también para mis padres y hermanos, quienes luchaban en privado con sentimientos de culpa, negación y arrepentimiento. Mamá, a menudo silenciosa y retraída, fue la que más tuvo que luchar. Una vez la encontré sola en el jardín, con lágrimas en los ojos mientras susurraba disculpas no solo a mí, sino a sí misma. Papá, estoico pero destrozado, empezó a asistir a terapia para afrontar las sombras del favoritismo y la negación que nos habían separado. Su aceptación gradual fue tan vital como cualquier veredicto judicial. Abrió la puerta a conversaciones sanadoras que se habían evitado durante mucho tiempo. Entre estos frágiles avances, nuestra amiga de la familia, Linda, se convirtió en un pilar, organizando reuniones donde el diálogo abierto sustituyó al silencio y la empatía comenzó a cerrar viejas heridas. Incluso la ausencia de Yasmín proyectó una presencia paradójica. Sus acciones fueron el catalizador de nuestros lazos fracturados, pero también el impulso para nuestro eventual crecimiento. El perdón surgió como un salvavidas, no solo para Yasmín, sino principalmente para nosotros. Un acto de valentía que requirió vulnerabilidad y fortaleza.
No borró el pasado, pero nos permitió recuperar nuestra narrativa y reconstruir relaciones con la cautelosa esperanza de un futuro sin dolor. A través de este proceso, aprendí que en familias destrozadas por la traición, la sanación rara vez es lineal. Es un mosaico forjado a partir de la honestidad pura, el dolor compartido y la tranquila determinación de elegir el amor por encima del resentimiento. Al asentarse el polvo tras años de agitación, traición y desamor, me encontré en una encrucijada, no solo de mi vida, sino de mi alma. Las heridas que me quedaban eran más profundas de lo que nadie podía ver, pero dentro de ese dolor crecía una fuerza silenciosa, forjada en el fuego de la pérdida y la resiliencia. Esta no era simplemente una historia sobre lo que se había roto, se trataba de lo que podía reconstruirse, del poder de elegir el amor ante la devastación. En esos momentos de reflexión, me di cuenta de que el amor verdadero, no siempre se da libremente. A veces, es una decisión deliberada que tomamos a diario. Decidir sanar en lugar de odiar, perdonar en lugar de guardar rencor, proteger a nuestra familia en lugar de dejarnos consumir por el pasado. No fue fácil. Cada paso hacia la paz estaba ensombrecido por recuerdos que amenazaban con arrastrarme de nuevo a la oscuridad. Pero con cada respiración, decidí recuperar mi vida y redefinir el significado de la familia para mí y mis hijos. Miles, siempre firme, se convirtió no solo en mi esposo, sino también en mi compañero en la reconstrucción de un santuario de confianza y esperanza. Juntos, creamos nuevas tradiciones, caminatas de fin de semana, risas a la hora del cuento y tardes tranquilas donde el pasado no se atrevía a interferir. Nuestros hijos prosperaron, rodeados de un amor más fuerte que cualquier traición. Incluso mamá y papá, tras afrontar sus propios retos, comenzaron a remendar el tejido familiar, demostrando que el cambio, incluso a largo plazo, es posible. Linda, nuestra fiel amiga de la familia, siguió siendo la presencia reconfortante que nos recordó que ninguna gran sanación se logra sola. Sin embargo, este viaje no estuvo exento de contradicciones. Sanar significó enfrentar las sombras de la ira y la duda, los momentos en que me pregunté si mi corazón podría volver a estar completo. Hubo noches en que los fantasmas de la traición de Yasmín resonaban con fuerza, amenazando con deshacer todo por lo que había luchado. Pero en esos momentos, aprendí que la fuerza no proviene de olvidar el dolor, sino de aceptarlo y elegir el amor a pesar de todo. Hoy, aquí, veo esta historia no como una de victimización, sino de victoria. Victoria sobre la traición, sobre la amargura, sobre la tentación de ser definido por las heridas del pasado. Esta historia pertenece a cada persona que se ha enfrentado a la oscuridad y se ha atrevido a salir a la luz, que entiende que el amor a veces es una batalla, pero siempre vale la pena lucharla. Así que, al cerrar este capítulo, los invito a reflexionar sobre sus propias historias de dolor y sanación. ¿Qué amor eligen hoy? ¿Cómo afrontarán sus batallas? Porque, al final, son las decisiones que tomamos, el amor que elegimos, las que forjan nuestro futuro. Gracias por compartir esta experiencia conmigo. Si esta historia te conmovió, comparte tu perspectiva en los comentarios y mantengamos viva esta conversación de esperanza y resiliencia. Si disfrutaste esta historia y te pareció significativa, por favor, considera darnos un me gusta, nos ayuda a saber que vamos por buen camino. No olvides suscribirte para no perderte futuros vídeos como este. Nos encantaría leer tus opiniones y sugerencias en los comentarios. Tus comentarios son muy importantes para nosotros y ayudan a que este canal sea aún mejor para todos. Muchas gracias por estar aquí y apoyarnos en este camino.